Ahora sí. Bueno, chicas, un jueves más, acá reunidas. Preparé el tema ¿Quién es el Espíritu Santo? Que habíamos quedado en la reunión pasada. Mientras hoy yo ya había preparado el tema la semana pasada, lo había dejado terminado, pero siempre me gusta como volver a chequearlo antes de empezar a darlo por si hay algo que tuviera que arreglar o me marcara algo en el espíritu. Y antes de que revisara el tema que había preparado, Dios me marcaba algo, ¿no? En el espíritu me marcaba algo para que se los transmita, ¿no? Y para que me lo transmitiera a mí de alguna manera porque tenía como una inquietud similar al versículo que les voy a leer. Y ahora les voy a explicar cuál es. Es el lamento de Jesús por Jerusalén. Jerusalén, recordemos que era su pueblo, y hoy todo el que decide seguir a Jesús pasamos a ser parte de su pueblo. Entonces este versículo aplica en un punto a las que estamos acá, a las que fueron convocadas, a las que se les comparte el link y a todas las personas que sabemos que están en necesidad imperiosamente, como un día todas lo pasamos por eso, y aunque estemos en Cristo, que Él dijo que no nos iba a librar de estas cosas, seguimos necesitándolo a Él. El tema es que el mundo no lo puede entender y el mundo se maneja, y yo también me voy a incluir porque también lo hice y por eso entiendo por qué hoy el mundo se maneja así, como si Jesús necesitara que nosotros le abramos la puerta, como si Jesús necesitara que nosotros fuéramos a una iglesia para recibir su palabra, como si Jesús necesitara que nosotros le prestemos atención. Y acá vemos el gran engaño de este enemigo, ¿no? De Satanás, volviendo todo al revés siempre, porque él pone en las mentes de las personas como que Jesús necesita que nosotros le prestemos atención, como que Jesús necesita convocar gente. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros y lo dejó registrado y plasmado en la Biblia, ¿no? Por inspiración del Espíritu Santo. Que todo lo que era necesario que nosotros hiciéramos para poder acercarnos a la salvación que Él nos puede brindar. Como siempre decimos, Él no va a obligar a nadie, porque la persona del Espíritu Santo es sensible, y Él se lamenta por nosotros. Hola Eli, bendiciones. Hola, perdón que llegué tarde. No importa, recién comenzamos, así que estás a tiempo. Vine de buscar a Ludo de gimnasia. Bien. Bueno, les estaba contando a las chicas que lo que Jesús siente por nosotros, por el pueblo que decide seguirlo, ¿no? Y por el que está fuera en el mundo y no lo conoce. Él hoy se está lamentando, incluyo a los creyentes y a los no creyentes, porque sabe que Él tiene el poder de restaurarnos, de salvarnos, pero sabe también que no nos puede obligar. Y anoten este versículo para que les quede como referencia de que Jesús es hoy el mismo que de siempre, el mismo del principio, nunca cambió. Y dice en Mateo 23, del 37 al 39. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora, mira tu casa, está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Y les voy a explicar qué quiere decir esto. Jerusalén, como les dije al principio, es el pueblo escogido por Dios. Y es nosotros los que decidimos seguir a Cristo, somos su pueblo escogido. Cuando
Jesús hizo esta exclamación, estaba llorando. Y Jesús hoy sigue llorando por todos aquellos que no quieren abrir la puerta cuando Él pasa y golpea. Vuelvo a repetirlo, más porque Eli entró recién. Nosotros siempre hemos actuado como si Jesús necesitara que le hiciéramos un favor para seguirlo o para estar con Él. Y en realidad es al revés, ¿no? Nosotros somos los que necesitamos de Él. Sigue llorando Jesús hoy por cada uno de nosotros, por quien no quiere escuchar, por quien no quiere seguirlo, pero no porque Él necesite, es porque Él sabe de por cuánto sufrimiento pasamos justamente por no poder abrirle la puerta. Él sabe de nuestras angustias, sabe todo lo que estamos pasando porque nos conoce y quiere evitarnos ese dolor. Nos dejó una enseñanza en lo natural. Todos los que somos padres y madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando nosotros estamos viendo a nuestros hijos que van a ir por ahí y que es un camino equivocado, que se van a golpear, que van a estar mal, ¿cuántas veces hemos llorado nosotros por nuestros hijos para evitarle un dolor? ¿Cuántas veces nosotros sufrimos callados, ¿no? Calladas, para que nuestro hijo no se golpee? Pero bueno, muchas veces no le podemos evitar el dolor, ¿no? Y Jesús y Dios nuestro Padre siente y se siente de la misma manera, para que lo podamos entender. Raquel, ¿no me harías un favor si entras al grupo de mujeres que creo que Margot está escribiendo? Capaz no se puede unir. Ahí vi que me aparecía algo. Sí, que te iba a que fijara, porque me mandó recién videollamada a mí. Ahora le escribí a ella y le compartí el link a ver si se puede conectar desde ahí directo. Bien. Bueno, entendiendo entonces esto, creo que nos queda claro, ¿no? Al día de hoy, él dice que ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? En ese tiempo, antes de que llegara Jesús, y mismo cuando llegó Jesús, lo mataron, ¿no? Pero antes que llegara Jesús, se mataba a cada profeta que hablaba de la venida de Jesús, o al profeta que hablaba de parte de Dios. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Los mataban. Y después su pueblo terminó matando a Jesús también, ¿no? Porque no lo reconoció. Y él lo que quería era unir a su pueblo y protegerlo. Y hoy es eso lo que quiere para nosotros. Unirnos y protegernos. Pues si no le queremos abrir la puerta, dice acá, pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Dios te puede traer con amor, te puede traer con dolor. Mi caso fue con mucho dolor, pero me trajo. Lo puede hacer de las dos maneras. Así que hoy vamos a conocer al Espíritu Santo, cómo obra en nosotros y cómo la influencia del Espíritu Santo en nosotros nos puede como hablar para que nos ayude a conocer a Jesús, a abrirle la puerta confiadamente, y nos vamos a introducir en el tema que habíamos quedado. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes de responder a la pregunta, debemos tener en cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado en el Antiguo Testamento, en Joel 2, del 28 al 29. Dice así: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Por qué aclara esto al final? Porque Dios no hace excepción de personas. Él quiere derramar de su Espíritu Santo a toda carne, a toda la humanidad. Esto se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver dónde se cumplió. ¿Cuándo se derramó? El derramamiento del Espíritu Santo, según la Biblia,
fue en el Pentecostés. La profecía de Joel, mencionada anteriormente, se cumplió ese día. Así nos dice el apóstol Pedro en Hechos 2, del 16 al 18. Les comento un poquito para leerles el versículo. Ya Jesús había sido muerto y crucificado. Los apóstoles estaban muertos de miedo, encerrados, porque si los reconocían como seguidores de Cristo sabían que los iban a matar. Entonces se encerraron. Hasta ese momento solo conocían a Jesús hecho carne, hecho hombre, y estaban esperando la promesa que Jesús les había dicho, que Él se tenía que ir porque les iba a enviar al Consolador, a este Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Jesús nos tenía que enviar el Espíritu Santo? Porque Jesús vino hecho carne. Siempre les digo que Dios no puede manifestarse en la tierra, no cabería en la tierra si se tuviera que manifestar. Entonces necesitó de manifestarse por medio de su Hijo como humano, ¿no? Y el humano tiene limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones. Por eso Dios es Dios. Él no tiene limitaciones. Mientras Jesús habitara en la tierra como ser humano, no podía derramar su espíritu. Y el derramamiento de su espíritu iba a hacer que toda la humanidad, a partir de ahora, pudiera tener el Espíritu Santo, pudiera ser guiado por Él y pudiera estar en cada persona, en el momento y en el lugar. En tu pasado, en tu presente y tu futuro. El Espíritu Santo está de ese modo. Está en tu pasado, está en tu presente y está en tu futuro. Por eso es necesario recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te va a guiar, porque Él como conocedor, ¿no?, de tus tiempos, sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Pero reitero, Él en forma de hombre no iba a poder manifestarse en cada uno de nosotros. Era necesario que Él muriera en la cruz, que fuera al encuentro con su Padre, para así poder enviarnos al Espíritu Santo, quien iba a ser el que nos iba a guiar de ahora en adelante. En Hechos se cumple Hechos 2, del 16 al 18, se cumple el primer derramamiento del Espíritu Santo. La gente, cuando sintió hablar a Pedro, pensó que Pedro estaba borracho. ¿Por qué pensó eso? Porque Pedro era un pescador. ¿Qué pasaría si hoy fuéramos al puerto y un pescador un pescador que quizás no es por discriminar, ¿no? Pero yo lo imagino así a Pedro en ese momento. Dicen que Pedro era tosco, falta de entendimiento, humilde. Entonces yo me imagino un pescador así ahora, alguien que no sepa mucho de las escrituras, que no tuviera mucho estudio y que de pronto se pusiera a hablar de una manera que la gente se quedaba admirado de la sabiduría que Pedro estaba teniendo en ese momento. Aparte, el derramamiento del Espíritu Santo hizo que todas las personas que estaban ahí comenzaran a hablar en lenguas diferentes. ¿Por qué en lenguas diferentes? Porque había gente de otras naciones. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo le iba a hablar a cada persona en su idioma para que pudieran entenderlos. Y ellos empezaron a profetizar, las personas que recibían al Espíritu Santo, empezaron a profetizar y a hablar en sus lenguas. Y la gente que no entendía lo que estaba pasando, decía, estos están borrachos. Entonces Pedro les dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Pedro estaba recordando lo que Joel en el Antiguo Testamento estaba diciendo. Al día de hoy seguimos teniendo
el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó en el Pentecostés. ¿Cómo tenemos el derramamiento del Espíritu Santo? Y lo tenemos cuando decidimos recibir a Jesús. Sin recibir a Jesús es imposible tener al Espíritu Santo. Dice, es imposible entender la Biblia, la vida cristiana, la estructura de la iglesia o nuestra propia relación con Dios sin entender al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un eso, el Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que Él no es algo, es alguien, Él es Dios. Y lo vamos a ir entendiendo. Para entender mejor esto, hablemos de la Trinidad. Hay 3 personas en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los cristianos no adoran múltiples dioses. O sea, hasta acá lo que tenemos que entender, que no vamos a adorar a todos por separado, a Dios Padre, a Jesús y el Espíritu Santo, porque son una misma persona. Es de ahí cuando en el Génesis nos están creando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza? Entre muchas explicaciones que tienen, esta es la que se aplica a nuestra creación, que somos creados en 3 partes, en cuerpo, alma y espíritu. Así es Dios, también son 3 partes, un Dios que es un todo, alma, que sería como Jesús manifestado en la tierra. El alma es lo que somos nosotros, es nuestra esencia. Y espíritu, como el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la oración de entrega y decimos que Cristo habite en nosotros, automáticamente el Espíritu de Dios se une al nuestro. Y ahí comenzamos a ser guiados. Mientras nosotros no recibamos a Cristo, estamos desunidos. Toda persona que viene a la tierra, que nacemos en pecado, ¿no? Como por el molde de Adán y Eva. Adán y Eva, ellos cuando Dios los creó, estaban en perfecta armonía y relación con Dios. Cuando pecan, se desunen. Entonces fue necesario el plan de salvación para volver a unirnos otra vez con el Padre. Por eso nosotros somos pecadores. Vamos a ser pecadores hasta el día de nuestra muerte. Era necesario el plan de salvación de Dios y que Él enviara al Espíritu Santo para que ahora todo el que crea en Él y lo reciba pueda volver a unirse en el Espíritu con Dios, para así podemos empezar a caminar con Él y a ser guiados. De esta forma vamos a evitarnos un montón de dolor de cabeza. No es que no los vamos a tener, sí los vamos a tener, pero quizás cada vez menos. Y sabiendo que nosotros, Dios no nos va a librar de la consecuencia del pecado del mundo, ¿no? Que esto significa que vamos a pasar por cosas que no nos gusten, por la muerte, por todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que se ve en este mundo, que es tan hostil. No nos va a evitar eso, porque estamos en un mundo donde hay todos pecadores. Y dice Dios que el sol sale para los justos y los injustos todos los días. Entonces, no estamos exentos a que nos pasen cosas, pero sí unidos en el Espíritu, quizás podamos evitarnos algunos dolores de cabeza o a veces tratar de no tropezar 2 veces con la misma piedra, cuando somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros cuando aceptamos a Cristo y nos ayuda a acercarnos a Dios. En el momento que recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es todopoderoso y está presente en todas partes. El Espíritu Santo nos enseña y nos lleva a profundizar en la verdad de Dios
a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana. No hay nadie en ninguna parte que pueda ser cristiano sin el Espíritu Santo. No hay una persona que pueda seguir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y voy a aclarar esto porque si no quedaría como muy religioso. Y Jesús no es una religión, Dios no es una religión. Tiene que quedarnos claro esto, que si nosotros no recibimos al Espíritu Santo, todo lo vamos a hacer a nuestra fuerza. Y si hoy hacemos encuestas y preguntamos si crees en Jesús, nos van a decir que sí. Pero una cosa es creer y otra es seguirlo. No hay manera de que podamos ser guiados si no tenemos esta comunión en el Espíritu. Todo lo que hagamos sin esta comunión va a ser en nuestra fuerza. Y por eso es nuestro fracaso muchas veces. Aún estando en el Evangelio. No hay una persona que pueda seguir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve todo lo que pasa. Él sabe lo que pasa en nuestros corazones. Él sabe lo que pasa en nuestras mentes. Nada está oculto para Él. El Espíritu Santo ve todo lo que sucede. Sabe lo que pasa en nuestros corazones. Sabe lo que le pasa a nuestras mentes. Nada está oculto para Él. El Espíritu Santo lleva el nombre de santo. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Esto está en 1 de Pedro 1:16. Uno de los misterios del Espíritu Santo es ayudarnos a ser santos, es decir, parecernos más a Cristo. Eso es ser santo. Últimamente, en los últimos tiempos, no me va a salir la palabra, ¿no? Pero proclaman santos a personas en las iglesias. Es tan diferente lo que dice la Escritura de los santos que por ahí se adoran en las iglesias, porque Dios no quiere que se adore a estatuas, quiere que se adore a Él. Es tan diferente el término santo, porque para Dios nunca dijo que ser santos era hacer un par de cosas buenas y ya soy santo. De hecho, como pecadores que somos, vamos a seguir pecando hasta el fin de nuestros días, pero Él dice que vamos a ser santos a medida que nos parezcamos más a Cristo. Él conoce nuestro corazón y sabe cuando nosotros queremos parecernos más a Cristo. Es de lo que Él está tratando de decirnos. Ser santos porque yo soy santo. Y esta santidad la vamos a ir adquiriendo a medida que entendamos que tal o cual cosa la venimos haciendo mal, pero la queremos mejorar. Él conoce el corazón, nosotros la queremos mejorar. Queremos no volver a repetir, queremos parecernos más a Cristo. Ahora vamos a ver, ¿hasta acá van entendiendo o les resulta complicado? Vamos a ver las características del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir con las arras? Se refiere a que recibir el Espíritu Santo es solo un pago inicial y que después recibiremos la otra parte si perseveramos hasta el final. También se puede decir que son las primicias del Espíritu Santo. Esto lo dice en Romanos 8:23. Dice, y los creyentes también gemimos. Yo que tengo que contestar, nena. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Ser el Espíritu Santo como las arras
es como el inicio de lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros cuando lo recibimos. Primero nos ayuda a conocerlo, es el pago inicial. El pago inicial es cuando Jesús muere por nosotros, ¿no? Sin merecerlo, Él hace este acto. Y sin merecer nos da la gracia de hoy poder recibir el Espíritu Santo. Es un pago inicial que Él hace por nosotros, porque no podríamos entender todo de una. Se requiere de tiempo, se requiere de pasar tiempo con Él, de conocerlo como es. Y así funciona con nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos que relacionarnos con las personas, ¿no? Si conocemos a alguien de una, no nos vamos a ir de lleno a contarle qué nos pasa, no lo vamos a conocer de primera mano y nos vamos a volcar a esa persona. Necesitamos ir conociéndola de a poco, ir pasando tiempo con él, ir viendo cómo actúa, una amiga, un amigo, una pareja, lo que sea. Va a requerir de tiempo y de un proceso. Así pasa cuando recibimos el Espíritu Santo. Va a requerir de un tiempo y va a ser el pago inicial. Después podemos ver al Espíritu Santo como un descanso. Nosotros podemos encontrar descanso para nuestra alma solamente en Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios o Espíritu de Cristo nos da ese descanso o reposo, haciendo que cada día sea santo el descanso del alma, paz y gozo. Eso es lo que nos trae el Espíritu Santo. Ni bien viene a morar en nosotros. No se puede explicar con palabras cuando eso sucede en cada uno de nosotros, ¿no? Que Él trae paz, gozo, y más si estamos pasando por un momento que uno diría, ¿cómo puedo tener paz en este momento? Porque cuando más cuestionamos a Dios o cuando más queremos entender con la lógica a Dios, nos vamos a alejar. No tiene explicación. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Yo recuerdo en un momento muy duro de mi vida que había perdido un ser querido y todavía no conocía nada, ni sí decía creer en Jesús, pero realmente no lo conocía, menos del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que cuando clamé, que es algo que tenemos que tener en cuenta, cuando uno clama con sinceridad, con tus palabras, como te salga Dios, Él te responde. Yo me acuerdo que clamé y le dije, por favor, dame paz o ayúdame en este momento de tremendo dolor. Y empecé a sentir paz. No lo puedo explicar con palabras, pero yo empecé a sentir paz y me dormí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el medio de cualquier situación que nos parezca que no la podemos soportar. Cuando clamamos, el Espíritu nos ayuda y nos trae paz al alma, descanso al alma. Nos levantamos un día atravesado, donde todo nos sale mal, donde no tenemos ganas de orar, donde nos sentimos totalmente alejados, pero solamente le hablamos a esta persona que tenemos y no conocemos, que es el Espíritu Santo, y Él te va a guiar. Él te va a traer descanso. Es soltar en Él. En Mateo 11, del 28 al 30 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Cargas pesadas, que puede ser un triste pasado, un triste presente, algo que te cambió la vida de repente. No sé, siempre nos va a pasar, siempre nos van a pasar estas cosas. Jesús lo dijo. Dice, yo le daré descanso. Vuelvo a leer. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana.
¿Qué es el yugo? El yugo es lo que se utilizaba para llevar a dos bueyes juntos en la época de Jesús para arar la tierra. Si estos dos bueyes no tiraban juntos, no podían hacer el trabajo fácil. Entonces dice, Jesús siempre enseñaba con cosas que la gente les era familiar. Y recordemos que Él le predicaba a su pueblo. Por eso está hablando de mi yugo no es difícil de llevar. Nuestro yugo ahora es ir alineados con el Espíritu Santo. Si nos ponemos el yugo del Espíritu Santo, nuestras cargas van a dejar de ser pesadas. No es que van a desaparecer. Hago hincapié en esto porque es importante que se entienda. No van a desaparecer mis cargas, pero van a ser livianas de llevar. Vamos a ir acompañados del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo también es un espíritu de adopción. La Biblia nos dice que somos adoptados como hijos de Dios, pero esta adopción es a través del Espíritu Santo, por medio del cual clamamos Abba, que significa Padre. Abba significa Padre. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es ese espíritu de adopción. En Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Ahora es nuestro Padre. Ya no somos más huérfanos. Acá en la tierra podemos ser huérfanos de padre y madre. Tu padre y madre te pudo haber dejado. Sea cual fuere tu situación, Dios es nuestro Padre a partir de que lo recibimos. Ya dejamos de ser huérfanos. Por eso, cuando las personas sufren, ¿no? Son dejados en orfanatos, cuando los padres se van, y más cuando un padre se va, nos cuesta tanto reconocer a nuestro Padre Celestial como Padre, porque la figura que Él diseñó en la tierra como Padre para nosotros estuvo ausente. Él nos pone un padre y una madre, y cuando llegamos a Él nos hace entender el sentimiento de un padre y una madre para que podamos entender el sentimiento que Dios tiene para con nosotros. Vuelvo a repetir, por eso se nos hace muy difícil acercarnos a Dios, a todos aquellos que fueron o fuimos abandonados por un padre. Pero debemos que recordar que Dios es Dios y Él dice que no nos deja huérfanos. Y somos adoptados por Él cuando recibimos al Espíritu Santo. No por decir creo en Dios. Es cuando recibimos a Jesús y nuestro espíritu empieza a alinearse con Él. Como seres humanos somos débiles y necesitamos un poder que sea sobrenatural. Y esto solamente podemos obtenerlo por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es poder. Necesitamos ser investidos de ese poder de lo alto para testificar y vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Cuando nos adopta, pasamos a ser sus hijos y como todo hijo, aquí en la tierra se deja guiar por su Padre. Nosotros ahora en lo espiritual, al recibir al Espíritu Santo, empezamos a dejarnos ser guiados por nuestro Padre. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué quiere decir este versículo? Pero recibirán poder del Espíritu Santo cuando descienda sobre ustedes. Cuando descienda sobre nosotros, vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando lo recibimos y nos da ese poder? Queremos testificar de lo que Él hizo en nuestras vidas.
y nos da ese poder sobrenatural. Dice, en Jerusalén primero. ¿Por qué? Porque Jerusalén era su pueblo escogido. Y en lo natural, recuerden que somos su pueblo elegido. Entonces, primero nos vamos a restaurar nosotros, ¿no? Primero Jerusalén, dice. Primero va por nosotros. Una vez que nosotros seamos restaurados de lo que Dios nos levanta, vamos a salir para Judea, que era la ciudad vecina. Esto interpreta, vamos a predicarle a las personas que nos ven, tus hijos, tu marido, tu esposo, tu mujer. Vamos a empezar a testificar. Y a veces no hablando, sino con tus acciones. Empiezan a ver en vos que hay un cambio. Eso es testificar en Judea, como dice acá, a la gente que te rodea, que te está viendo. En Samaria, otra ciudad vecina, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y ahí él dijo que todo el mundo va a saber de él. Así que miren cómo va obrando el Espíritu Santo, ¿no? En cada una de las personas. El Espíritu Santo, según la Biblia, es el consolador o abogado defensor. Vamos a conocer también al Espíritu Santo así. Cuando leemos el Evangelio de Juan podemos darnos cuenta que Jesucristo llamó al Espíritu Santo el Consolador. El Espíritu de verdad, una guía, un testigo. La palabra consolador tiene un gran impacto espiritual y bíblico. Ya no estamos más solos al recibir al Espíritu Santo, ¿no? Ya no estamos más solos. Aunque no se pueda explicar con palabras, cuando nosotros estamos mal y en los momentos más difíciles, podemos acercarnos a nuestro Padre y por medio del Espíritu Santo, Él nos va a consolar. Como les dije al principio de la charla, Él sigue llorando por nosotros. Sigue llorando por todos aquellos que se duelen, que hoy están pasando por un momento difícil. Él sigue llorando. Y por eso nos da su regalo, ¿no? Que es el Espíritu Santo como consolador. Porque cuando vamos a los pies de Él a llorar y a contar lo que nos está pasando, nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y no como la da el mundo. Porque no puede levantar el teléfono o ir a visitar a alguien y contarle el dolor que está sintiendo, pero ese vacío nunca se termina. Ese dolor no termina ahí. El dolor recibe paz y recibe consuelo en las manos de Jesús, en ese Espíritu Santo, que no se lo puede explicar, que no se lo ve, pero así como no vemos el viento, pero sí sentimos el viento, ahí está el Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 17 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor o consolador, quien estará con ustedes para siempre. Ya no estamos más solos. Me refiero al Espíritu Santo, dice, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. ¿Por qué es esto? Dios no está haciendo diferencias de personas. Está siendo claro cuando dice el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Claro, al no recibir a Cristo como su guía, ¿no? Para que habite en nosotros, no puede derramar de su Espíritu Santo, y cuando uno no tiene el Espíritu Santo estas cosas no las puede entender, y mucho menos si vos no tenés trato con una persona, no la vas a entender, no la vas a conocer, no sabes quién es, te podrá decir hola. De hecho podemos mirar en las redes, que es lo que más hacemos, y miramos personas que dan consejos, pero no los conocemos, no sabemos quiénes son, porque no hemos convivido, porque no tenemos un trato. Volviendo al principio, si no recibimos a Jesús, no puede darnos el Espíritu Santo, y si no tenemos el Espíritu Santo, el mundo no lo puede ver ni lo puede reconocer. Y mucho menos puede entender las cosas en el Espíritu. De hecho, toda la palabra de Dios
dice que está inspirada en el Espíritu Santo. ¿Escrita por hombres? Sí, pero estos hombres fueron inspirados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se nos hace más fácil cuando leemos la Biblia reconocer y entender lo que dicen las Escrituras? Porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros y hace que esto no sea posible. Yo recuerdo haber leído la Biblia, haber querido intentar leer la Biblia antes de mi caminar con Cristo y para mí era chino básico. Me dormía y no la entendía. No entendía nada de lo que decía. Pero justamente era por eso, porque el Espíritu Santo no estaba en mí. Obviamente creía en Jesús. Si me preguntaban, yo creía en Jesús. Pero no lo conocía. Y no lo había recibido. Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor o consolador como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Acá puede pasar, ya una vez habiendo recibido a Cristo, que vamos a leer algún pasaje bíblico, vamos a escuchar alguna prédica o alguna enseñanza como estamos haciendo ahora, y en algún momento determinado, solo el Espíritu lo puede hacer, que estemos pasando por alguna situación, les va a traer a la mente algo que ustedes hayan leído, escuchado, para que puedan ser guiados. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contestará y le contará lo que sucederá en el futuro. Acá está hablando del Espíritu Santo en comunión con Jesús y con Dios. Dice que Él vendrá a los que, donde Él está habitando, y nos dirá las cosas que ha oído del Padre y de Jesús. Solo Él lo puede hacer. Muchas veces tenemos como eso de que hay algo que me da como, no me deja tranquila cuando tengo que tomar decisiones o algo. Hay algo que no me está dejando tranquila. Y ahí viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si te marca que no estás tranquila, no sigas por ahí. Y si hay una decisión que tenés que tomar y te da paz, ese es el Espíritu Santo en nuestra mente, en el interior nuestro, dando paz en el medio de algo que tenés que seguir o dando intranquilidad en algo que tenés que parar. A esta parte me gusta. Dice: el Espíritu Santo es un sello. En la Biblia se nos habla de que el Espíritu Santo como sello, pues la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Siempre yo les digo, ¿no? Lo he ido aprendiendo y hace muy poco todavía es como que lo tengo más. Nuestro paso por la vida es corto. Si tenemos suerte, viviremos hasta los 100 años. Después de los 100, tenemos unos años más de regalo, ¿no? Pero es corto. Estamos viendo cómo pasan los días. Se nos pasan los días y las semanas como nada, ¿o no? Y en este corto tiempo, en este lapso de corto tiempo, tenemos que tratar de caminar lo mejor posible, porque cuando el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros, nos sella. Y tanto sea que cuando nos toque partir y estemos durmiendo esperando la venida de Cristo, el Espíritu Santo nos deja un sello. Y este sello es el que Dios va a venir a buscar el día de la redención. Si no somos sellados por el Espíritu Santo, ya Cristo no puede hacer nada por nosotros. Ahora, porque el gran engañador viene a decirnos: mira vos, el Espíritu Santo no me quiso sellar. No, el Espíritu Santo está todo el tiempo queriendo advertirnos. Está todo el tiempo queriendo que lo recibamos, que estemos en comunión con Él. Porque quiere librarnos de lo que es la muerte espiritual acá en la tierra, porque cuando no lo tenemos a Él estamos en muerte espiritual y nos manejamos solos, y también quiere librarnos de la muerte eterna. Y cuando venga la redención, va a venir a buscar a ese sello.
Efesios 4:30 dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué significa ser marcados por Dios? Es ser reconocido como su elegido, recibir su protección y estar llamado a cumplir sus propósitos. Todos, no hay excepción de personas, estamos llamados a cumplir un propósito en Dios, si decidimos recibirlo. Es un reconocimiento que va más allá de nuestras acciones o apariencia externa, ya que es el propio Dios quien nos ha marcado por su gracia y su misericordia. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Primero el Espíritu Santo, porque hasta acá yo les expliqué todas las formas que lo vemos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Primero nos convence de nuestro pecado. Si nosotros no tenemos humildad para reconocer que somos pecadores y que pecamos, no podemos recibir al Espíritu Santo y a Cristo, ¿no? Entonces primero necesita la humildad, reconocer que realmente pecamos, que realmente estamos en pecado, que realmente fallamos. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Él nos va a convencer de que somos pecadores y que si no nos arrepentimos, vendrá el juicio de Dios para nosotros. La tarea del Espíritu Santo es convencernos cuán pecadores somos sin Cristo. ¿Qué nos pasará si no creemos y recibimos a Cristo? ¿Y cuál será nuestro fin si no recibimos el Espíritu Santo? Él utiliza las oraciones de una madre, o una experiencia trágica, o el sermón de un pastor, o alguna otra experiencia para convencernos de pecado y de nuestra necesidad de entregar nuestras vidas a Jesucristo. Él nos señala y dice, eres un pecador, necesitas arrepentirte. No nos gusta escuchar esto, pero sin la convicción nunca podríamos ser perdonados de nuestros pecados. Nunca podríamos ser salvos y nunca podríamos ir al cielo. Si no reconocemos que somos pecadores y nos humillamos, no podemos recibir al Espíritu Santo. Pero cuando lo dejamos habitar, Él nos va a convencer de pecado. Y quizás no sea de una. Yo recibí al Espíritu Santo, recibí a Cristo y ya está. Recuerden que es una relación que se va a ir forjando día a día. Segundo, el Espíritu Santo da nueva vida. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué estamos muertos? Porque recuerden que Adán y Eva, al momento de pecar, se desune del espíritu de Adán y Eva. Entonces, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, estamos muertos espiritualmente. Porque cuando pecamos, aún recibiendo a Cristo y pecamos, es como que seguimos en esa muerte espiritual. Ahora aclaro esto, porque vamos a seguir pecando hasta el día que partamos. Pero hay una diferencia entre pecar sin darnos cuenta a pecar cuando ya, no sé, sabemos que robamos, nos arrepentimos y no lo hacemos más. Pero mañana se nos antoja ir otra vez a robar. Bueno, ya entendimos que eso no lo tenemos que hacer. Entonces, a ese tipo de pecados, el que uno ya sabe y lo vuelve a cometer, es el que Dios ya no puede seguir perdonando. Porque ya lo entendimos y seguimos haciéndolo. Cuando es algo que, porque vivimos en este mundo y entonces estamos rodeados de pecados porque somos todos somos pecadores, entonces va a haber momentos que nos van a pasar cosas y no nos vamos a dar cuenta, pero nos arrepentimos. Y ningún ser humano puede juzgarte en eso. Solamente Dios.
Y recordemos que Él no juzga. Él viene a que nos demos cuenta lo que estamos haciendo mal para poder rescatarnos. Si viene alguien a decirte, mirá lo que estás haciendo, depende cómo te lo diga. Porque el ser humano, aunque no querramos, tenemos esa mala intención. Y a veces sin querer tenés esa mala intención. Porque querés que las personas que vos querés o querés que las personas que están sufriendo sean salvas y reciban todo lo que Dios te puede dar. Y a veces lo decimos de mala manera y no cae bien. Pero Dios no es así. Dios quiere que nos demos cuenta para que Él nos pueda salvar. No quiere que nadie se pierda, ¿no? Recordemos la parábola de las 99. Y va a buscar a la que se va. Porque las demás saben que ya están salvas, pero esa está perdida. Él quiere que todos nos salvemos. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Nuestro espíritu dentro de nosotros, hecho a la imagen de Dios, está muerto hacia Dios. La humanidad necesita vida, sin embargo, todos hemos pecado y por lo tanto estamos muertos para con Dios. Vamos a volver a la vida cuando seamos convencidos de pecado. El Espíritu Santo, sin embargo, nos da una nueva vida en Jesucristo. Juan 3:3 dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo es el que te hace nacer de nuevo. Es un acto sobrenatural. No son las cosas buenas que hemos hecho, sino la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo, las que nos va a salvar. Cuando Jesús decide hacer, ¿no?, con Dios el plan de salvación, cuando Jesús hace el sacrificio por nosotros, imagínense que si lo hubiera hecho porque nosotros estábamos haciendo cosas buenas, no hubiera hecho nada, porque el ser humano no hace las cosas bien. Entonces no murió Él porque nosotros hicimos cosas buenas, sino para que lo aceptemos y podamos arrepentirnos de hacer esas cosas y así ser salvos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar el don gratuito de salvación al aceptar a Cristo. Tercero, el Espíritu Santo vive en nosotros. Al leer esto puede que te des cuenta de que estás espiritualmente muerto, pero Dios dice, pondré mi espíritu en ti, vendré a vivir en ti. Esa es la razón por la que nunca debemos tomar nada impuro en nuestro cuerpo. Esa es la razón por la que debemos disciplinar nuestros cuerpos. Dios ama tu cuerpo. Él no quiere que sea contaminado por lujurias carnales o sustancias dañinas. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, solamente podía entrar el sacerdote al lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde habitaba el Espíritu de Dios, donde habitaba Dios. En el Segundo Testamento, Dios hace todo su sacrificio para que ya uno no tuviera que hacer un sacrificio con un animal y llevarlo al sacerdote. Antes no podía ir el ser humano a la presencia de Dios, había que hacerlo por medio de un sacerdote. Por medio del sacrificio de Jesús, todo eso quedó atrás. Ahora nosotros pasamos a ser ese templo. El templo donde Dios puede habitar, dentro nuestro. Entonces, el lugar tiene que ser santo. Y justamente el cuerpo humano, la carne, quiere todo lo del mundo, todo lo que es malo. Entonces Él dice que cuidemos nuestro templo del Espíritu Santo. No sé, puede ser que con vicios
estropeamos nuestro cuerpo y nos lleve a la muerte, donde Dios ya no puede habitar más. Él quiere cuidarnos. Hasta en el mínimo detalle nos cuida. Hasta en una dieta saludable, por ejemplo, nos quiere cuidar. Porque quiere que el templo de su Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, donde Él va a venir a habitar, esté sano en mente, alma, cuerpo y corazón. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. No, acá me fui arriba. No sé dónde, perdón, me fui. Servir a Cristo significa testificar de lo que hizo en tu vida a los demás. Primero nosotros mismos, cambiando nuestro modo de vivir. Después en tu familia, amigos, conocidos y luego a toda persona que Dios ponga en tu camino. Cristo regresará de nuevo y está listo para entrar en tu corazón por el Espíritu Santo y hacerte una persona nueva. ¿Aceptarás a Cristo como tu Salvador? A modo de pregunta y de reflexión. Todos los días Cristo está en la puerta y llama. ¿Quién quiere recibirlo? ¿Estamos listos para poder recibirlo? Bueno, acá terminé la enseñanza. No solemos, por lo menos a mí me costó y me cuesta mucho incorporar al Espíritu Santo como una persona que está al lado mío todo el tiempo. Pero sí puedo dar fe que en los momentos que he estado triste, que he estado mal y que el Espíritu Santo estuvo ahí diciéndome ya no estás más sola, dejé que me consolara y eso pasó. Él quisiera habitar en la humanidad entera, pero Él no puede obligar porque es una persona sensible. Así que todo lo deja en nuestras manos. Todo lo deja para que si decidimos seguirlo, si decidimos que Él habite en nosotros, ahí Él puede hacer la obra completa en nuestros corazones. Bueno, hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado.